En este canal vamos a tratar temas de gaming en general, pero sobre todo de Axie Infinity. Para empezar, arranqué con una serie de videos sobre un tier list que he creado. Apenas estoy como arrancando con todo el tema de los efectos, estoy arrancando con todo el tema de los, no sé, transiciones, de aprender a crear los videos bien. Pero eso no me va a tener como de crear contenido, ¿cierto? Todavía tenemos esa marquita de agua que está justo aquí que todavía no he removido, pero voy a empezar a crear contenido de una vez y espero que sea de su total agrado. La idea es que estaba haciendo streaming en Twitch y ese streaming en Twitch entonces lo voy a usar también para crear pues estos contenidos y tal cual el video en Twitch lo voy a subir a los videos en YouTube para iniciar y luego pues ya voy mirando cómo voy mejorando el contenido de mi canal. Así que bienvenidos a todos. Voy a hacer el primer tier list. Y estas son las reglas. Las reglas son muy simples. La primera regla es que es un tier list basado en las cartas más que en las composiciones, o sea, en sinergias que hayan entre equipos. Pueden haber cartas que no sean tan buenas, pero que sinérgicamente sean muy buenas. Uno, entonces el tier list va a estar, eso es como una de las restricciones. Otra de las restricciones es que el tier list va a estar ligado a los axis y a las cartas como tal y no a las runas, ¿cierto? Entonces no va a tener en cuenta mucho como que carta es muy buena para ciertas runas o algo así. Podemos hacer un análisis al respecto, sí, pero no va a haber como tal, ¿cierto? Lo otro es que van a haber análisis de las runas de los starter axis. Entonces es otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a arrancar con lo que sería el tier list de Axie. Voy a ampliar para que se vea bien. Vamos a arrancar con la primera carta. Bueno, una de las bases también que vamos a tener en cuenta para ese tier list es que digamos que el daño base por energía es 65, entonces va a ser como el daño por comparación, ¿cierto? Que vamos a tener para el tier list. La herramienta que estoy usando es Tier Maker, que es muy buena. Y digamos que todo lo que entre en esa categoría va a entrar en la categoría C. Digamos que entonces hay un plus también para las cartas que te den energía o hagan algo solo para arrastrarla, ¿cierto? Ya que vamos a arrancar con la primera que hace la anemona. Anemona se lee como 50 de ataque, es una carta de ataque. Cuando yo arrastro esta carta, gileamos por 20, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ese sería como el centro, el C. Y entonces las cartas muy buenas van a estar en el SSS y las muy malas estarán en el FF. Y las normales van a estar en el C, ¿cierto? Entonces digamos que Anemone es una carta que puede ir en el C. Es una carta que tiene 50 de ataque y 20 HP. Digamos que los 20 HP son buenos y puede tener sinergia con otras cartas, ¿cierto? Pero acuerden que no estamos analizando como las cartas tanto como por sus sinergias, sino por lo que hacen, ¿cierto? Digamos que una anemona con un healing boost entraría mejor, o sea, empezaría a ser más fuerte si yo a esa anemona le tengo healing boost, ¿cierto? Pero si no, pues la carta por sí sola entra a esta categoría. Entonces la otra anemona es igual, entonces vamos a ubicarla de una vez en el mismo rango, en C. Antena. Antena es una carta que tiene Vanish y las cartas que tienen Vanish de entrada son buenas. Te permite escarbar 4. Entonces, esta carta no podemos como catalogarla como en daño, sino en la utilidad que nos puede proveer. Entonces, el Scry es muy bueno. Lo malo es que nos cuesta un arrastre, ¿cierto? Entonces, para mí, y bueno, y algo de la talla es que todas las opiniones son enteramente personales y a mi criterio, ¿cierto? Puedo equivocarme en algunas. Vamos a ver. Lo importante es como dar una catalogar de la mejor manera las cartas, ¿cierto?
Digamos que el hecho de que tenga Vanish, para mí, hace que sea más posible usar mis cartas y me permite organizar mi deck para otras que me permiten arrastrar. Las cartas de bicho tienen un amuleto que permite arrastrar, y que no vamos a tener muy en cuenta los amuletos, pues digamos que es como una característica que le han puesto a los insectos, ¿cierto? Entonces, para mí, esta carta debería estar más alta que las anémonas por el hecho de tener Vanish. Pero, ¿qué tan alta? Yo diría que por acá, en el rango B. Esto. Esta carta de Taunt Ant. Ahora hay unas cartas que han cambiado y ya no. Por ejemplo, aquí Ant ya tiene 70 de armadura y no 40 como antes. El hecho de tener 70 de armadura la hace muy, muy buena. Entonces, es una carta que definitivamente nos funciona. Es una carta que definitivamente nos funciona. Y el hecho de que tenga 70 de armadura la hace muy buena. El hecho de que tenga Taunt también. El Taunt también es muy buena porque lo hace por 4 turnos, es decir, 2 turnos del oponente. Entonces definitivamente es una carta muy muy buena. Y por ser tan buena y por tener Taunt, pero que haga Taunt con armadura, y por 4 turnos yo lo voy a poner aquí, en un rango S. Es una carta muy muy buena. Arco es una carta que no triggerea los secretos. Pero digamos que no estoy seguro si los cancela, para ser sincero. Pero creo que no. Entonces, como es una carta muy estándar, pues entonces el hecho de que no triggere los secretos, pues como que tampoco es como tan importante. Y más porque los secretos son como muy evidentes. Si esta carta dijera deshabilito los secretos, definitivamente sería mucho mejor. Pero el valor agregado que da es muy poco. Y al tener tan poco valor agregado, porque igual 65, o sea, tendría que ser el Axie en 65 de vida para que sea funcional. Entonces, cae aquí en esta categoría. Bueno, tenemos este Axikis que aplica Deathmark por 4 turnos. Vamos a mirar y vamos a recordar que es Deathmark. Cuando venimos aquí, la marca de la muerte dice que cada vez que el oponente tiene una carta de ataque, toma 13 de daño. 13 de daño. Ok. 13 de daño. Quiere decir que, y por 4 turnos, da 2 turnos del oponente, ¿cierto? Pero solamente si estamos por debajo de 50. Bueno, la hace muy condicional. De entrada, es una carta que tendrías que tener por debajo. Y digamos que no es mucho el valor que agrega, porque estaría subiendo a 73 o 79. Es más como al final un 1 contra 1, porque la cláusula que diga que target any enemy en realidad no la hace tampoco sobresalir, ¿cierto? Entonces, mi opinión de esta carta es que está aquí. Eso puede estar un poquito aquí, digamos que está entre las dos, pero voy a dejar ahí porque no me parece tampoco standing. Muy bueno que pueda tarjetear lo que sea. Los 5 daños que pierde por el Deathmark, el posible Deathmark y el Target Enemy es bueno. Bueno, no, dejémoslo aquí en B. Tenemos esta, Babilonia. Babilonia es una carta que 60 de daño y aplica Wick. Wick, vamos a recordar que es para los que estamos aquí en el stream y no recordamos. Entonces vamos a Babilonia. Y Babilonia nos dice, toma 20% menos de ataque, ¿cierto? El axial que le aplicas. Es decir, estás, o sea, si otra carta 65 te pegaría, le estás quitando un 20%, que serían como 12 de ataque, ¿cierto? Entonces esta carta está de 72. Es un debuffo que está por 4 turnos y puede ser 72 o más, entonces va incrementando. Y para mí eso lo hace una carta digna de estar en el rango B. Fear, para los que no se acuerdan, es una mecánica que cada vez que usas una carta de ataque,
te mete una carta en el draw pile. Entonces, una carta en el draw pile es una carta que vamos a tener. Esa carta es un confused. Y ese confused es una carta. Aquí está tus efectos. No, chance. Ah, no, sí, cursos. Aquí están cursos. Entonces, cuando vemos el confused es este. La rastra no se puede jugar, ese Tigreal se desaparece, va a vanish. Entonces, digamos que es una carta que daña los arrastres del oponente, ¿cierto? Por sí solo, los Fear sí molestan, pero digamos que en un equipo más enérgico de Fear sí sería muy bueno. Podría disminuir un poco el ataque del oponente, entonces por la misma razón, el Babylonian lo voy a poner aquí, en la categoría B. Bamboo Shoot. Hace 20 más de daño por cada Bamboo Card. Digamos que es una carta muy estándar aquí en la mitad. ¿Cierto? No. O sea, tendrías que tener varios bambús y solamente hay una parte de bambú y sería como una build muy específica para poder sacar ese daño. No es tan interesante. Vamos aquí. Beach. Una de las cosas que yo he descubierto cuando he jugado es que las cartas de 2 costos son muy eficientes. Es decir, a medida que me meten cosas en el mazo o me stunean un Axi, tener una carta de 2 en un Axi me garantiza que yo puedo usar toda mi energía, ¿cierto? Y no tener que esperar como a perderla. Entonces creo que en ese punto las cartas de 2 tienen como un plus. Y es un plus que vamos a querer aprovechar, ¿cierto? Ese plus nos puede ubicar por encima en B. Buena, vamos a ver qué tan buena es esta carta. Normalmente 65 de stats son buenos. Digamos que en escudo tendría que ser un poquito más. Digamos que 75 equivale a 65 y 90 pues sí supera 65. Entonces digamos que tiene 25 más de ataque, ¿cierto? Y por el solo hecho de tener 25 más de ataque la hace muy buena. Es una carta excelente para jugar uno contra uno. Y al ser de costo 2, que definitivamente para mí las favorezco. Para mí debería estar aquí. Está entre A y B, la verdad no estoy seguro. Pero la una por su eficiencia. Beetle Spy 45. Miren que ya entonces ya baja. Vamos a recordar que es el Bleed, o sea el sangrado. Y el Bleed dice, cada vez que usas una carta, cualquiera, el Axie pierde 15. Entonces definitivamente el Bleed es muy bueno. Pero lo mismo, o sea, yo lo ubicaría acá. O sea, apenas como que empata, ¿cierto? Eh, el Vidance es malísimo. O sea, a pesar de que te quita todo, o sea, es muy específico. Es decir, es una carta que tú solo vas a poder usar cuando todo tu equipo tenga una situación muy específica. ¿Cuál es la situación? Por decir algo, tienes un Axie estuneado, te cuesta una energía quitarle los dibujos y todo como para poderlo utilizar. Entonces, o si estás jugando contra veneno, es muy buena, pero es muy específico, como uno esperar. Ya una carta en un Axis solo por veneno, ¿cierto? Para mí, si costara cero, sería una carta muy buena, pero definitivamente no, mala. Y no es buena. Listo. Bueno, el Rage, el Believer. Esta carta hace 3 hits aleatorios y gana un Rage por cada enemigo. ¿Listo? Pega 20. Es una carta que a principio parece muy buena, pero entonces si uno suma, pega 60, ¿cierto? 3 rage, vamos a computar el rage como que te duplica el daño, entonces digamos que para ajustar el 100% del rage, tendrías que tener 10 rage, ¿cierto? Entonces cada rage equivale a un 10% del daño. Si yo a esta carta le subo un 30% de daño, entonces serían como 60 más 12 eh, más, no,
60 más 12 más 18, 78. Pero al ser kits aleatorios, digamos que si se ponen armadura y todo, lo hace muy ineficiente, ¿cierto? O sea, habría que buscar una manera como de aprovechar eso, pero tampoco, ¿cierto? Entonces como 72, pero aleatorio. Entonces yo lo ubicaría como por acá, como que sí, pero no te va a subir mucho rage, ¿cierto? Al principio se ve muy buena, pero no es tanto. Si uno hace la suma de probabilidades, no, y pues si pegarle 40 a cada axi, tampoco es como muy decisivo en una partida. Y sobre todo si el primero se puso armadura, 40 no aportan. Digamos que la energía sí ayuda, pero digamos que en raw stats la carta debería estar ahí. Blossom. Bueno, estas cartas son muy buenas porque te buscan en tu draw pile y son muy buenas para hacer un arranque eficaz. En esta versión de Axi, el arranque es muy importante, muy importante. Tan importante que para mí esta carta, el hecho de tú poder arrancar bien una partida, te permite que esté aquí arriba, en S. Listo. Esta carta ya tiene 50 de ataque, no 60. Pero siempre que la juegas robas. Entonces, como que robar es muy poderoso también, una mecánica muy fuerte porque puedes encontrar la solución o la carta que estás buscando. Entonces, definitivamente el daño es muy estándar, es 50, pero definitivamente el hecho también de que tú puedes arrastrar cuando atacas, la hace una carta muy buena. Yo lo ubicaría por acá. Incluso, entre ese y A podría ser, no estoy seguro, porque no, sí me parece que esto puede hacer cosas muy buenas y cuadrarte el juego. En las manos de un buen jugador es una muy buena carta. Listo. Bonsai. Es como un pumpkin, te da stats especial, te arrastra una carta al próximo turno, te da juego. Para el hecho de dar juego, aunque es condicional, entonces no tenemos que esperar esto siempre, lo vamos a hacer. Entonces, ahí está como la diferencia, como tienen que esperar a que nos ataquen a poder atacar. Listo. Bookworm, lo mismo, la misma análisis. Ball Maker. Bueno, definitivamente las burbujas son muy buenas. Dos burbujas te bloquean 10 de daño. Si el otro tiene 3 energías, está bloqueando 30 daños cada turno. Eso es demasiado bueno. Es como si todos los turnos ganaras 30 de armadura mínimo. Y si hacen multihit, pues ya se empieza a subir. Entonces, yo he encontrado que permanecen dos burbujas es muy bueno, porque te bloquea mucho daño, ¿cierto? Igual, si acumulas muchas burbujas, puedes hacer mucho daño en área, pero creo que más importante que ese daño en área es la posibilidad de tu poder tener esas dos burbujas inmediato en cualquier axis para que tenga defensa. Y las burbujas son muy buenas, entonces definitivamente eso lo hace mejor que un bonsai. No para estar en rango S, pero sí para estar en un rango. Listo. Bumpy, definitivamente la armadura eh, tiene un problema. 10 de armadura no es significativo. Innate lo puedes jugar desde el principio. Le puedes reducir el costo, creo, y sin que le afecte. Pero es una carta que si tú juegas 3 cartas, 4 te da 40 armadura. Y yo creo que en esta versión no hay muchos. Vamos a las runas. No hay como runas que te premien la armadura. Así como hay como. O sea, de pronto el Zap Armor, ¿cierto? O sea, pero es una combinación muy específica, ¿cierto? O la otra que no pierdes armaduras y que es también de mecha. Entonces, digamos, si filtramos aquí por mecha, vamos a dar cuenta que está el Chill Backup. Que no, sí, que no es removible, que el escudo absorbe 50% más de daño. Esta runa es muy buena, pero es muy específico para yo calificar una carta, ¿cierto? Y además tendría que estar en esa clase mecha y en esta temporada, ¿cierto? Como las runas van a cambiar de temporada a temporada, pues no es un criterio como para. Y lo otro es que no hay como un chill boost, ¿cierto? No. Si yo vengo y quito este filtro y coloco boost, vamos a ver qué parece.
da más boost, da más boost. O sea, yo creo que el chill boost no existe, ¿cierto? Si está asegurándome. Healing boost, da más boost, da más boost. Eso, como no existe el chill boost, solo el healing boost. Entonces, es una carta que en realidad es muy, muy, muy malo. Casi EV, pues, pero no. Ataca al enemy, pues vos. Esta carta, por el hecho de mostrar un Daisy, Daisy es el único, la única maldición que uno no se puede quitar, el único curse que uno no se puede quitar. Y eso lo hace una carta decente. 20 años no es tan bueno. Hay gente usando en ese momento de un bug que tiene Sky Maybes en el juego. Pero sin el bug, solo pegaría 20. Pegar 20 es 60 days. Lo hace una, muy bueno porque es una cosa que no te puedes quitar. Y por esa, y a pesar de que sea así, por esa razón es mejor, ¿cierto? Porque que el believer, porque el, si uno mete muchos days en el mazo del oponente, pues empiezas a hacer muchos daños. Cactus es una carta muy básica, puede pegar 80 y por esa razón está aquí. Pero es como si tuviera otra calificación sería como un B menos, pues, pero digamos que no llega a ser C porque sus stats llegan a 80. Esta carta es muy buena, se veía gratis. Antes era de 60, ya es de 40. Aún de 40 la hace muy buena. No llega a ser ese, o sí, no, sí, sí es ese. O sea, realmente son 40 años que si logras conectar, y la mayoría de veces lo vas a lograr. Entonces, sí, de hecho por eso la nerfearon. Pero aún así sigue siendo eso en 40 años gratis. Te ayuda a hacer un boss para, para liquidar. Y es muy interesante porque en este momento existe esa runa que llama Gloomy Dice. Entonces esa runa Gloomy Dice lo que impide es que las personas puedan jugar eh, como cartas en ciertos turnos, porque si tú la juegas te llena, sobre todo si hay dos Gloomy Dice. Entonces, por decir algo, si yo vengo y yo estoy jugando contra un equipo de esos, que espero que solamente pueda equipar un Gloomy Dice, pero igual. Entonces yo hay turnos que no quiero atacar, pero el turno en el que puedo atacar, yo quiero usar todas las cartas de ataque posible y esta carta me va a lograr ese burst que necesito, esos 40 más de daño o más, dependiendo de lo que yo le aplique. Para aplicar un fragile le meto 20% más, entonces yo estoy metiendo 5 por 4, 40, estoy metiendo 48, empiezo a meter un poquito más. Y sí, definitivamente es una carta, quería estar en eso. Esta carta Caterpillar, Fear, la misma cosa, debe estar con las otras. Estos no te include. Las que te gilean. Estas cartas usadas por un buen jugador tienen 90 de stats. Por el hecho de tener 90 de stats, básico, básico. Y eso sin tener en cuenta damage boost. Si te empieza a meter damage boost, empieza a curar más. Y empieza a ganar más efectividad que el resto. Pues para mí estaría aquí. Incluso podría estar acá, pero dejémosla ahí. Cattail. Aplica Taunt. Lo mismo que el Taunt es muy bueno. Pero obviamente no llega al nivel de Land, que es mucho mejor. Será hasta estacional en ese ataque. Refleja 85 de daño. Reflejar daño es bueno. Digamos que esta carta lo que hace es una carta buena. Porque primero no es una carta de ataque, es una carta de secreto. Entonces el hecho de que sea de secreto lo hace muy buena. Lo otro es que te está reflejando 85 de daños. Entonces está haciendo dos cosas. Te está dando 85 de escudo potencial, obvio. Y está volviendo 85 también. O sea, está haciendo dos en uno. O sea, como que tiene una carta de 85 o 60 o lo que sea. Y estoy negando lo otro. En el peor de los casos, si es una carta de 40, pues entraría aquí. Pero si ya el otro Axi no tiene cartas, empieza a 60, ya es 120. Digamos que 120 ya es un nivel más alto. Porque te bloquea 60 y devuelve 60. Entonces ya sube por encima de los 80 de este. O los 90 de este, puede ser. Entonces, por eso Cerastes va acá. Chuy.
Es una carta que ataca a todos los enemigos, en el mejor de los casos pega 150. ¿Cierto? Ya está un poquito por arriba de los 20 del Believer, ¿cierto? Digamos que eso es muy bueno porque Believer pega como 72 y random. Ya 50 es un número decente para una carta y para pegarle a todos los axis. Y lo bueno de esta carta es que digamos que es como 75 por energía. Porque cuando va muriendo los axis para prender efectiva, la va a poner aquí en C. Listo. Gain 4 mes dulces. Bueno, esta carta es más buena de lo que parece. Si uno hace acumulación de esta carta, digamos que la tienes en el último axis, estás incrementando el stat, no solo de ella, sino de todas las cartas que uses de ese axis. Es decir, si tú ganas 4 May Boost 4 veces, bueno, 3, 12, esa carta este axis está metiendo 12 más. Pero, ojo, no es solo esta carta, son 12 de cualquier carta, ¿cierto? Así sean cartas de cero. Entonces, si tú le sumas 12 más 12 más 12, estamos en 36, 96. Está por encima de los 90 y en partidas que se alarguen puede ser incluso mejor. Entonces yo estoy de acuerdo con esto. Yo sigo un youtuber que se llama Andrew Dutz y el youtuber también señaló que esa carta es muy buena, por lo que yo concuerdo, es underrated. O sea, realmente es más fuerte de lo que parecen y los damage boost son muy muy buenos. Es una carta de rango A utilizada correctamente, ¿cierto? Eh, bueno, yo en ese momento estoy en el top 30 del mundo, entonces he jugado mucho. Obviamente en ese momento pues no hay demasiado mérito ser top 30, pero al menos lo que he jugado me ha dado como cierta visión de las cartas. No quería como llegar a hacer la taller sin hacer un análisis profundo que ya había hecho previamente que el juego saliera, pero además de jugar mucho y de poder entender realmente cómo funcionan las cartas. Entonces, Clear es una carta que tiene Vanish, es muy buena. No llega al nivel del Bookworm o esas cosas, pero está ahí debajito, es un rango A. Cloud es una carta literalmente un valor que aporta es poco. Clover es una carta muy buena. Las hojas son muy buenas. Y definitivamente para mí las hojas suman mucho. Si no te las puedes quitar, no te las pueden quitar. Y lo general es que no te las van a poder quitar. O sea, las hojas son cartas que te gilean todos los turnos. Es como un ball. Es extremadamente fuerte en las hojitas. Esta carta vale 0, hace 2 rage y te quita un debujo bastante bueno. El hecho de que valga 0 para mí lo ubica por aquí. En un axis correcto es muy bueno. Te lleva a completar la furia con más energía. Es una excelente carta. Eh, esta carta Confusion lo ubicaría por acá. No es lo mismo que un VR. Tiene el mismo daño, pero un solo Confused no hace con mucha diferencia, ¿cierto? Entonces no, Cotton Tail. De las pocas cartas que dan energía. Y fuera que te la dan energía, te la da seguro, tiene Vanish y te cura por 25 un poquitico. Es definitivamente muy muy buena carta. Eh, bueno, habrán notado que no he puesto ninguna carta en SS y es porque las cartas en SS es porque realmente son muy destructivas para cualquier composición en la que vayan y que uno las use, se vuelven muy fuertes. Bueno, lo mismo, aplicable 60, la misma cosa que, que las que están en este punto, ¿cierto? Tarzan Ally, el próximo ataque hace 50 más de daño, ¿cierto? Digamos que esta carta, como que remover Sleep, o sea, esta carta
O sea, ¿de qué te sirve remover Sleep? Por Dios, no es como tan eficiente. Bueno, lo otro es que el 50 años sí puede servir una composición con bestias, porque ya se vuelven 100, ¿cierto? Te estás metiendo como más. Pero me parece que es una carta un poco mediocre, porque realmente no, o sea, no vas a querer utilizarla solo por 50, o sea, ya está por debajo, remover el Sleep no es bueno, meter a 50 de daño. Incluso, no sé, pues yo la pondría acá, pues no estoy seguro si es E o D, pero definitivamente no es E. Bueno, esta carta tiene los mismos 150 por los que nosotros ubicamos esto acá, ¿cierto? Digamos que tiene 75, que ya es muy decente, ¿cierto? Pero lo bueno de esta carta es el Healing Boost. Y no solo uno, 5. Vamos a recordar que es el Healing Boost. Healing Boost, cada vez que te curas, tienes 55. Eso quiere decir, no sé, porque no he jugado yo con esta carta, he jugado contra ella y no he analizado si el Healing Boost se aplica antes o después, pero realmente no es importante. Es demasiado fuerte que cada cosa te cure 5 más. Porque si esto lo mezclas con hojas, que obviamente las hojas no dependen de las runas porque son parte esencial como de las cartas que hay. Y no se mezcla, tienes como un máximo de stack de 5 hojas. Y no lo mezclas tampoco con otras cosas que te dan healing pasivo, como el healing pulse y todas esas cosas. Esto va acumulando de una manera impresionante porque si tienes 5 hojas, entonces ya son 25 más. O sea, es muy fuerte, es demasiado fuerte, demasiado. Es una carta muy fuerte. Y es la primera carta que hemos ubicado en SS. Es una carta excelente. Hay que tenerle un ojo encima a esta carta porque de verdad es fuertísimo. Y los equipos apropiados, obviamente. Claro, o sea, yo tengo un ande en un equipo que no sé armar o que no está bien armado, pues no va a ser tan importante, ¿cierto? Lo mismo que es un Blossom en una planta que no tiene, ¿cierto? Obviamente siempre hay condiciones, ¿cierto? Pero esta carta adecuadamente es demasiado fuerte. Lo mismo, esto viene aquí, la misma Blitz. Hace 25% más al escudo. Esta carta, digamos que un 25% es 15, 80. Está ahí. Eh, está. El Curve Spine. Eh, Cualquier aliado en el siguiente turno, después de que es atacado, lo mismo, un Blitz. Entonces, listo, aquí quedaste. Eh, el Cute Bunny aplica la misma lógica de las que están acá. O sea, están por encimita del promedio, pues son cartas que son buenas, decentes, que superan, digamos, que a estas. Eh, Sleep, esta carta es la segunda. El Sleep es demasiado bueno. Perdón, un éxito 4 turnos. Y si lo ubicas en un pájaro, y ese pájaro, o sea, nadie hallar esta carta. Entonces ya no debes preocupar de eso. Y Evidence tampoco. No es una carta eficiente. Si uno, y creo que el juego no debería girar. Pues para mí igual debería nerfear el Sleep. Pero en este momento, si uno le coloca esta carta que tarjete lo que sea, empiezas, tarjeteas el detrás, lo dormiste por 4 turnos, te evitaste una cantidad impresionante. Está Fragile. A mí Fragile no me parece como una mecánica tan importante. O sea, sí afecta a ciertas cartas, pero que tampoco son como tan importantes. 20% menos de escudo. Listo, sí afecta, pues, pero no sé, no mentira, sí, yo creo que está bien acá. Sí, porque también evita que protejan un Axi. Entonces creo que sí debería estar acá y no acá donde lo había ubicado. Esta carta es muy buena. Eh,
Esta carta es muy, muy buena. Nos coloca un Gu, para los que no recuerden. Vamos aquí a Courses. En Courses un Gu es una carta que vale 1. Tiene Vanish. Pero si no la juegas, sigue en tu mano. Entonces hay que jugarla, te quita una energía obligada en algún turno. Y te daña el arrastre. Y poderle meter 3 de un tiro, pues, como con una sola carta. eh, Sobre todo al principio pues vuelve muy fuerte, pues no es tanto el daño, se le puede reducir el costo, pues esos 30 son mínimos, lo importante es que meta los GU, entonces si yo le reduzco el costo y meto, no sé, 24, no sé cuánto es que lo reduce, vamos a revisar. Para eso venimos a Charm y miramos los neutrales. Y en los Charm neutrales hay uno que nos reduce el costo, vamos a mirarlo, que es 40%, listo. Entonces mete, no sé, 3, 6, 9, 21, 18, les igual no importa, o sea, de 30 a 18 no es como mucha la diferencia, o sea, no es una carta que tenga muchos stats y un discount coupon en esto pues es muy destructivo. Y es una carta pues que veo muy fuerte, no veo necesidad de nerfearla como algunos. Entonces bueno. Inicial Grand Blancar, estas cartas son buenas, no son tan buenas como estas, pero definitivamente son cartas bastante interesantes. Entonces, sí. Eh, Esta ataca a todos. Supongamos que yo arrastro 5 cartas por turno, si tengo algunas con retain y juego alrededor de eso, podría ser, supongamos que tengo 2 de retain, tengo 6, 7 cartas, 7 por 3, 21, entonces metería 41. Esta carta definitivamente, si yo meto 41, esta carta bien armada es muy interesante, porque si yo meto 41 de daño por 41 de daño, acá Baxi por una energía estaría metiendo 41, 41, metiendo 620 y si de alguna manera incremento el daño de esta carta, no sé cómo, pero sí, creo que no hay manera en este momento. No estoy seguro. Con las runas, no, pues está el bug, obviamente que está aprovechando todo el mundo con esta carta, pero el hecho de poder meter 41, 120, no es que incluso lo vi acá. Es una carta que viene aprovechada y si se construye un equipo alrededor de esa carta, está al mismo nivel del Ceraste, sí, 120. Sí, entonces va ahí. Lo mismo, las cartas de Town son muy buenas. Perfecto. Fear Fan, 35, 4 hits y ganas una pluma. Bueno, las plumas son casi un chiste, vamos a recordar que hace las plumas, pero realmente las plumas no son nada buenas. Entonces yo quito por allá y metemos feeder. Vemos que las plumas, cuando haces un ataque se consumen todas las plumas y hace 2 daños por stack. O sea, realmente, como tienes 3 plumas, 6 daños, pues 6 daños no van a hacer como una diferencia, ¿cierto? Es una carta que mete 35 por 4. Eso quiere decir 70, 140. 70 por energía. Es una carta muy, muy, muy estándar. Realmente no es tan buena. Bueno, la cosa es que está en el pájaro. Si yo ya le meto las runas, que como sabemos, o los amuletos, que podría cambiar, no sabemos. Entonces podría ser un poquito mejor, pero por sí sola, definitivamente no. Es lo que dije, pueden haber cartas que solas no sean tan buenas, pero en una composición correcta son muy fuertes, puedo decir algo. El Bumpy, o la runa de mecha, es muy fuerte con hacia atrás. Le pones Discount Coupon, te da
10 de armadura, como las 10k que jugaste, un montón de cartas de cero, pin, te llenas de armadura, no sé, con un Square Tip metes una cantidad impresionante, pues una composición muy buena, con una carta que por sí sola no funciona, ¿cierto? Entonces, realmente recuerden pues lo que dije desde el principio, que estas son cartas que ubico de acuerdo pues a lo que hacen soles. Bueno, parece que va a tener que dividir esto en dos sesiones porque está bien extenso. Vamos a continuar. Si yo tengo las Spears pueden ser más. Si yo juego más Spear, vamos a mirar qué cartas hay que tengan Spear. Y los dos son cuernos, si no me equivoco, sí. Los dos son cuernos. Entonces nada más podría jugar como dos antes. Si juego dos antes, lo máximo que pegaría sería 105. A menos de que de alguna manera duplique la carta, todavía no hay manera. No existe en el momento. Como no existe la manera de duplicar la carta, digamos que lo normal pueden ser 85. Y como es 85, podría venir aquí en una composición, pues como hecho alrededor de eso. Igual yo no lo haría, pero no me parece como que justifique, porque hay cartas que sin necesidad de la composición ya hacen eso. Pero ahí está. Aplica Wick, lo mismo, dice Mac, ahí. Digamos que sí, la mayoría de las cartas están ubicadas acá, porque es como un punto por encima de lo normal. O sea, ponen un valor de adicional encima de lo que es normal. Random apply F 4 times y el efecto es que aplica, te cura 80 y aplica un damage boost. Esta cosa es muy fuerte. El damage boost es lo mismo que, ay, te cura 80 y volvemos a lo mismo, por lo que Clanchel es muy bueno, ¿cierto? Entonces uno ya va viendo que uno podría hacer un equipo de damage boost, un maxi damage boost, y podríamos incluso buscar en el marketplace que hay un maxi que se llene mucho de daño al final, ¿cierto? Entonces, Freeza, Clancher, vamos a mirar, vamos a mirar, con una mirada pequeña, solo por curiosidad. Freeza, Clancher. La otra que me acuerdo en ese momento es Tenifa. Listo. Entonces, esto es como lo que hay. Pero entonces, ¿con qué carta pues muy bien? Una que sea multi, un Furbo o un Three Spikes. Entonces, si yo vengo y miro esto, yo ya empiezo a mirar como ciertos axis que pueden ser muy buenos. Freezer, Tun. Y yo ya miro qué es lo que me acomodo, ¿cierto? Pero sí, hay 24 axis nomás. Y arrancan desde el más barato, $24. Un Razorback y bueno, un Cottontail. Estos están bastante interesantes, $78, no es mal. Y, claro que Chewy, ¿no? Nerdy, ahí más o menos. Bueno, en realidad, bueno, digamos que este puede ser como el más decente porque tiene Topaz. No me gusta mucho este, bueno, este también tiene, este en realidad está bien bueno. Pero bueno, sería como analizar los axis. Pero entonces lo que hay que tener en cuenta es que es un axis que se llena mucho de daño, que tiene una, dos, tres cartas. Bueno, no dos. Porque, ok. No, o sea, están compartiendo orejas. No dije nada. Bueno, haría que ver qué más da daño, pero entonces sería Freezer o Furball y T-Spice y ya uno empieza como a jugar con eso. A ver, ya es como escoger una. Personalmente, igual pienso que las dos son muy buenas. El Tiny Fan es muy bueno. Arrastra posero, es una carta demasiado buena. Entonces podría ser una a la otra. Creo que el Tiny Fan es mejor que Arrastre. Pues te da más juego en general para todo el equipo. El Freezer, claro que en un max indicado, pues el Freezer podría funcionar mejor. ¿Sí? Fútbol, bueno, dos, no tres. Tres para el que es dos. Tiene 80.
con Damage Boost mejora, pero lo mismo, una carta 2 de box, 80 ahí. Esta carta, por atacar, mete 2 venenos, se puede hacer un pollón alrededor de esta carta. Y de verdad que haría mucho daño. Si nosotros, 60 por cosa, pero si nosotros, cada poison son 4 daños, o sea que él está metiendo. Supongamos que en el mejor de los casos se juegan 4 cartas de ataque, 5. Entonces 5 por 2, 10. 10 10 por 2, 20, pero entonces 20, 18, entonces es mucho daño, 20, 18. Yo diría que incluso está en el rango de 120, que es donde tenemos esta carta injugada, estaría en este mismo rango, sí. Y bueno, lo que dije, una carta de 2 de coste, por Dios, una carta de 2 de coste tiene su prioridad, es muy bueno. Gecko. Es otra carta que Axidux, el streamer que sigo, dijo que era muy buena. Eh, el hecho de que haya cleans es muy buena, 25 no te vale nada. Digamos que cura 50 y todo, pero si hay summons también los curan. Y hace un cleanse, si hay healing boost, mejora. Yo diría que es una carta que está por acá. Definitivamente concuerdo con el man. Una carta underrated, demasiado buena. Es algunos jugadores jugando. No he visto nadie jugando esta, pero esta definitivamente sí. Y es muy bueno. Listo. Y inicia pues esto realmente ni quita ni pone. No sé esa carta que es. Solo daño. Lo mismo que los que están acá. Eh, Ataca a los enemigos y hace 2 daños. Listo. Es una carta que por 2 energías mete 120. Si hay 3, son de 60. 2 de daños por Poison Stack. Listo. Si hay 10 de Poison Stack, eso quiere decir que mete 60. Y 60 son 180. 180 y 2 da 90. Y de ahí para arriba, pues una carta mejor en un equipo muy bueno de venenos. Yo diría que en un equipo de venenos debería estar aquí también. O sea, 30 venenos son una barbaridad de daño. Porque entonces sería 30 por 260. Entonces un día en acá enemigo. 300. Pues estamos viendo el mejor caso, pero 300 son 150 por energía. ¿Sí? Incluso en 120, ¿cierto? Hay momentos que puede subir incluso acá. Pero digamos que pues, es un momento muy subido, pues, digamos que el promedio podría ser una carta en el equipo adecuado, obviamente. Bull, para todo el equipo, por Dios, Bull es demasiado fuerte. La misma cosa, o sea, definitivamente poner burbujas, este pone 2, este pone 3, tiene el mismo stat, pues esta carta, no sé, underrated, es muy buena, es una oreja, muy buena esta oreja también. Eh, Ya me faltan cartas, ya me faltan bastantes cartas. Creo que este trailer va a ser un poco largo y voy a tener que parar. Void, Godan, tiene Void, tiene Vanish, una carta demasiado buena. Definitivamente quitarle la energía al oponente, quitarle un arrastre es demasiado bueno. Estás pegando, pega a 60, pero yo creo que ya no. Yo creo que ya no pega eso. Ah, no, sigue pegando los 60. Entonces, sigue siendo muy buena. Tiene Vanish, muy teso. Y es una carta que te quitas de encima y le estás dañando el juego al otro. Goda es una carta muy fuerte en esta versión. Muy fuerte. Muy fuerte, muy buena. Hace su trabajo. Hay que tenerle un ojo a esa carta.
que quitarle una carta ya al otro es, pues ni siquiera una carta es bueno, quitarle no demasiado, pero encima quitarle la energía, como que quedas con dos energías. Ya es, se siente la debilidad en el arranque, igual en un turno se va a sentir la debilidad de eso y de arrastrar un board. Es una carta fuerte, fuerte. Listo. Goldfish. Goldfish es una carta muy buena. Uy, se me parece. ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? Acá. Y voy a donde quedó. Lo mismo, donde tenga el otro, tiene que quedar el Goldfish. Creo que debería ser acá. Y por aquí debería estar la otra que sí se inicia el arrastre. Lo mismo. El mismo Beat, Goldfish, lo mismo. La diferencia es que es una espalda y esta es la oreja. Y es inicial arrastre. Una carta muy buena. Es mucho mejor el Blue Moon, obvio, pero la verdad que meta menos daño. Ya este pega 60, no sé cuánto estará pegando el Early Bird. Lo habrán nerfeado también a 60. O sea, mira. Sí, también. Entonces, no, la misma cosa. De hecho, cambió hasta el gráfico. Ya es con pesitos. Y antes era con una cosita de meta. Bueno, eso está bien, ya está mejorando el gráfico. Para mí el Equipaxi ha hecho un maravilloso trabajo. Demasiado bueno. Bueno, esta carta Innate Vulnerable es muy buena. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Muy buena. La tienes al principio. Le puedes reducir el costo. No la quieres por el vulnerable. Para volver los enemigos vulnerables y pegarles mucho daño ese turno y el que viene. Hay un combo en este momento con las bestias que esta carta habilita que las bestias meten crítico, entonces un 20% vuelve un 40%. Y porque el vulnerable permite meter 20% más de daño, es muy fuerte. Hex, Hex, Hex. Graveland. Lo mismo aquí. Duración valor adicional. Returns, en este momento una carta muy, muy fuerte. Y es muy fácil de mostrarlo. Si yo aplico 2 venenos por 6 veces, estoy aplicando 12 venenos. Es decir, estoy aplicando 24 años. 24, 22, 20, 18, bueno, etcétera. O sea, estoy metiendo mucho, mucho daño en el tiempo, ¿cierto? Es una carta demasiado fuerte, demasiado, 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 demasiado. Para mí, 6 stacks es mucho y está aquí. O sea, esta carta en un equipo de Green Thorns, pero en un equipo de veneno es muy fuerte, demasiado fuerte. Si yo meto, empecemos a hacer cálculos, 24 más 22, 46, más 20, 66, más 18, oh, claro, no, no es sumado. Vamos a usar una calculadora, muchachos, un momento. 46 más 20, más 18, más 16, más 14, más 12, más 10, sí, 136, más 8. Bueno, es como 144 años y eso vamos a seguir sumando por una sola energía, pues como dije, pues aquí es 120, aquí es 150 y aquí pues igual si el juego se prolonga, claro, y si ajustan todo, pues un equipo esta carta va a ser súper destructiva. O sea, no solo una suma, listo, es en el tiempo, no es inmediato. Pero, o sea, el que para armar el equipo con esto sabe que tiene que armar un equipo que resista. O sea, el equipo de veneno tiene que resistir, no es un equipo frágil. Entonces armas el equipo con Green le metes veneno y estás haciendo esto. Literalmente, literalmente es una carta muy fuerte, muy, muy fuerte.